Vengan para acá, sí, con cariño los abrazamos y les decimos que los queremos mucho. 1:30 de la tarde de hoy. ¿Hoy es qué? ¿3 de qué? Hoy es 3 de junio. 3 de junio. De el 2026. Pero dígalo como lo dijo ahorita todos los de producción, que hoy es 3 de qué. Les decía a los hinchas de Nacional que hoy, que estamos a 3 puntos del Junior. Pero bueno, vamos bien, soy antioqueño. Hoy es 3 de Junior. Me gusta mucho saludarlos con humor, hay que tomarnos la vida así, disfrutar las caídas también, porque de esas es que aprendemos, mi querido doctor. El técnico de ellos lo decía, Francisco Maturana. Perder es ganar un poco. Claro, y ganaron mucha experiencia. Así es, pero en una final vamos a ver si eso se remonta. Muy bien, un saludo para todos los hinchas del Junior, del Medellín, del Nacional, a todas las personas que les gusta el fútbol y a las que no, pero que les gusta. Esperemos que les guste mucho hacer ejercicio, moverse, hacer deporte, Tatiana, tener la vida activa. Es que estamos también a unos días de empezar el Mundial y ahí nos unimos todos con nuestra selección. La fiebre del fútbol y ojalá empecemos a hablar de eso. Eso es más divertido que hablar de política, que pereza, ¿cierto? Y geopolítica, la política mundial que está tan aburridora. Entonces nos vamos a concentrar a hablar de lo que nos gusta. Aprendamos hoy sobre el manejo adecuado de los medicamentos. Probablemente muchos de ustedes, si no todos, no sé quién en su vida jamás se haya tomado un medicamento, alguna prescripción médica, probablemente todos en algún momento nos hemos enfermado y lo más seguro es que le han mandado un medicamento, pero ¿y entonces qué hizo usted con ese medicamento cuando lo terminó? ¿Cómo lo almacenó? ¿Cómo se lo consumió? ¿Dónde lo guardó? Vamos a aprender eso porque esto es algo del día a día, algo que no nos enseñan en el colegio y que deberíamos aprender. Tatiana, hoy no le hemos agradecido a nuestros televidentes por estar con nosotros, por permitirnos llegar a sus casas. Esta es una horita después de almuerzo que seguramente algunos nos verán desde la cama, pero tranquilos, no se preocupen que les vamos a llevar este mensaje hoy, porque definitivamente hay que identificar muy claramente desde el momento en que el médico nos da la receta, nos indica unas medicaciones, hasta el momento en que, como usted bien lo dice, lo desechamos. Entonces, toda esa ruta que vamos a seguir, vamos a estarles compartiendo nuestra forma de ver la vida en relación a esa ruta del manejo de los medicamentos que tienen algunos riesgos. Es muy bueno porque el medicamento como tal puede ser una bendición, puede aliviar a muchas personas, puede calmar dolores, disminuir las inflamaciones, pero es un riesgo si lo manejamos mal. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Les quiero invitar a que si tienen algún comentario con relación a medicamentos, no vamos a recetar porque en los amigos de Tu Salud no hacemos consulta. Existen algunos consultorios donde podemos atender a los pacientes, pero hoy vamos a hablar de aspectos generales, pero yo creo que son supremamente importantes para todos ustedes. Así es que bienvenidos, preparados, este es un tema clave para el día a día, para todas las familias. Bienvenidos, empezamos amigos de Tu Salud. Hay personas que parecería que disfrutan tener medicamentos y son muy organizados con ellos. Pues no quiere decir que les gusta estar enfermos, no. Lo que quiero decir es que son tan organizados y hacen las cosas tan bien, se informan, se dan cuenta cómo debe ser el medicamento a la hora que el doctor se lo prescribe, se lo toman. Pero doctor, no todos somos así. Y no todos sabemos manejar los medicamentos. Por ejemplo, hoy vamos a aprender algo que se lo voy a preguntar más adelante porque vamos a ir en orden. Pero yo, por ejemplo, no sabía, probablemente nosotros no sepamos todavía, que hay medicamentos que uno dice, ay, esto es de 100 miligramos, listo, partámoslo y así queda de 50, porque a un compañero le tenían un medicamento, con todo esto de la crisis de la salud, no le habían entregado su medicamento, le tocó ir a buscarlo por toda la ciudad y me decía que lo necesitaba de ciertos miligramos, no sé si eran 100 miligramos, y yo, ay, pero ¿y entonces por qué no compró uno de 200? Lo partió y me dijo, no, es que no se puede, y yo, ay, ¿cómo así? Tema muy interesante para aprender, mi querido doctor. Entonces, empecemos por esto, la prescripción médica. ¿Cómo empezamos a hablar de este tema? ¿Qué me propone? Bueno, Tatiana, le propongo en primera instancia que esto va a ser una conversación muy a nivel de nuestros televidentes, de tal suerte que todos entendamos la importancia de tener
del manejo adecuado de los medicamentos. Lo primero que nosotros tenemos que tratar de entender es que debe ser indicado por un profesional de la salud, por un médico, por un especialista que verdaderamente sabe qué es lo que tú tienes, a qué se debe esa enfermedad o el origen de tu malestar o de tu patología. Y aquí quiero ser muy claro con los profesionales de la salud, que muchas veces tratamos los síntomas, pero no buscamos la causa, el origen de la enfermedad. Entonces, por decir alguna cosa, usted tiene dolor de cabeza y yo tengo dolor de cabeza, ¿sí? Pero resulta que usted solo tiene dolor de cabeza, no tiene ninguna otra cosa, posiblemente se debe a una migraña. Pero yo tengo dolor de cabeza y además tengo fiebre, tengo malestar general, estoy estornudando, tengo otras cosas. Ese dolor de cabeza tiene una causa diferente en el caso suyo y en el caso mío. Entonces, por eso es muy importante que nosotros no nos acostumbremos a decir dolor de cabeza igual un analgésico o dolor de cabeza igual tal medicamento, como hacen en las propagandas de televisión, que a nosotros le tenemos mucho respeto a esas publicidades, pero definitivamente así no es. No es tratar los síntomas. Y tengan mucho cuidado, sobre todo las mamás, sobre todo las amigas, las vecinas, que muchas veces se automedican o indican algún medicamento para una persona que posiblemente tenga ese mismo síntoma, pero que posiblemente no sea la misma enfermedad. Eso es bien importante. Y no solamente el medicamento, doctor, las recomendaciones. Ayer escuchaba yo en el gimnasio una señora que estaba gripada y la otra de una, o sea, sin pensarlo, sin preguntar. Ahí me dijo, no, mije, yo lo que hago es esto, esto y esto. Claro. Y le estaba recomendando que lo hiciera. A veces en ánimo, en pro de nosotros ser, ayudarle, querer ayudarle al otro, cometemos esos errores. Yo creo que sí, podríamos decir que no es una indicación inadecuada, no es de mala fe, no es con deseos de de causar ningún daño, pero sí tenemos que ser muy juiciosos cuando estamos recomendando algunas cosas que a mí me cayeron bien. Es que inclusive, Tatiana, puede tratarse de la misma enfermedad, del mismo diagnóstico, pero hay diferentes circunstancias que uno puede decir, a este paciente le mando esta dosis, a este paciente le mando a esta hora, a este paciente se lo recomiendo con agüita o a este paciente se lo recomiendo sobre los alimentos. Entonces, por eso yo sí quiero que en ese sentido seamos absolutamente rigurosos y que nosotros seamos juiciosos cuando nos da por hacernos competencia a los médicos, que yo siempre he dicho, mi suegra me hacía mucha competencia desleal y entonces a todo el mundo lo medicaba. Sí, eso es muchas veces estando ella y yo juntos con algunos amigos, ella era la primera que recetaba y entonces yo creo que es mejor esperar un poquito y obviamente pues procurar que sea un profesional de la salud el que indique esos medicamentos. Entonces, lo primero en los medicamentos, lo primero que debemos saber es el origen, quién lo prescribe y sobre todo ese suministro. En estos días veía yo en la farmacia también que llegaba alguien y decía, ay, es que necesito tal inyección. Ahí, inmediatamente el farmacéutico le dijo, muéstreme su fórmula médica. Y, no, es que no tenemos fórmula médica, no se la puedo aplicar. Y eso me parece también muy responsable porque usted lo está diciendo, el mercadeo y en aras de vender también en las farmacias se cometen algunas irresponsabilidades. Claro. Y yo me imagino que eso también trae consecuencias legales y sobre todo las consecuencias morales, mi querido doctor. Y déjeme, yo aprovecho uno de los mensajes que más enviamos nosotros aquí los amigos de Tu Salud. Todos hablamos de eso y es de los hábitos de vida. Ese sí es importante y ese sí estamos autorizados todos, porque ya eso sí son experiencias personales, frente a qué alimentación nos cae bien, frente a qué ejercicios hacemos bien. Eso sí está, digámoslo así, autorizada usted, televidente, o autorizado a que le recomiende a las personas hábitos de vida que, como lo hemos dicho aquí en todos los programas, acompañan, ayudan a que esos medicamentos que la persona se está tomando le caigan mejor y hagan un mejor efecto. Muy bien, una vez ya tengamos esa prescripción médica o se haya tomado esa decisión en caso de que sean, por ejemplo, medicamentos de venta libre y sepamos que lo que tenemos de manera muy responsable, llegamos a la casa. ¿Y cómo lo almacenamos entonces? Bueno, pero entonces déjeme antes decirle que, porque también es muy frecuente en las farmacias que el regente de farmacia, el auxiliar de farmacia o el tecnólogo muchas veces ya conoce, digamos, algunas cosas.
y resulta que se convierten también en médicos. Yo quisiera también que ese origen de los medicamentos, mejor dicho, no puede empezar en las farmacias. Ojalá empiece en un médico profesional que verdaderamente le indique a usted la dosis, la vía de administración, porque eso es bien importante, Tatiana. Que hoy, por favor, todos, acostúmbrese a que cuando usted salga del médico, cuando usted salga de la cita médica, que ahorita los profesionales de la salud, mucha gente se me ha quejado que el profesional de la salud muchas veces ni los mira, muchas veces ni les conversa, en ocasiones ni siquiera los examina, ni siquiera los toca, que porque se mantienen pegados del computador y buscando, escribiendo la historia clínica. Yo quisiera, ojalá tuviéramos la oportunidad de hablar directamente con los profesionales de la salud, porque eso es injusto. Muchas veces uno, escuchando adecuadamente, mirando a los ojos, comprometiéndose con esa persona que está viniendo a poner en las manos mías su vida y su salud. Y entonces yo tengo que ser responsable, mínimamente mirarlo, mínimamente escucharlo. También me dicen que muchas veces el médico dice, no, si usted trajo 4 síntomas, hábleme solamente de uno. Y entonces, definitivamente es muy importante que un médico haga un enfoque integral. Muchas veces la persona llega con un dolor de cabeza, por decirlo extremo, pero resulta que también tiene cólico y no relacionamos eso. Claro, ¿sí? Doctor, pero ¿no será más bien los médicos lo que dicen ellos es que les dan 15 minutos para atender a ese paciente y que no les alcanza el tiempo? ¿Qué tanto es cierto? Sí, Tatiana, yo realmente no entiendo de dónde salió esa medida que muchos directivos, que muchos de ellos, por lo menos los de aquí de Antioquia, la mayoría de ellos fueron alumnos míos y nunca en la universidad les dijimos que eran 15 minutos. Yo no sé, eso tiene que ser unos cálculos que se hicieron hace muchos años, cuando en la América del Caribe, en las islas del Caribe, se iban a hacer unas campañas de salud. La OPS necesitaba saber más o menos cuántos médicos mandaban para allá. Y entonces hicieron unos cálculos de la población que existía y más o menos cada cuánto había que atenderlo. Y por eso calcularon que aproximadamente, sumando unas cosas con otras, aproximadamente se demoraban 15 minutos una consulta. Pero eso fue un cálculo poblacional. Eso no se puede traer a la consulta médica. Es que la consulta médica es una relación íntima entre el paciente y la persona. Es una relación humanizada y muchas veces con el solo hecho de uno hablar, de uno abrazar, obviamente guardando las distancias éticas y profesionales, con uno comprender a la persona, le hace mejor que cualquier otra cosa. Así es, observando su lengua, sus ojos, de hecho, en estos días veía un video del doctor Osvaldo Restrepo en su canal de YouTube que hablaba de una línea que las personas pueden tener aquí en el lóbulo de la oreja y que puede estar relacionada con problemas circulatorios. Mire usted. Entonces, si ustedes observan bien, son buenos médicos, saben observar bien, que ustedes, por ejemplo, detectan cuando una persona fuma con solo mirarla, claro, con el color de su piel, claro, si está oxigenando bien o no. Entonces son cosas tan importantes, doctor, que claro, no dependen de nosotros, que somos los pacientes, a veces no dependen de los médicos, pero qué bueno hablarlas, reflexionarlas, claro, para que empiecen esos cambios positivos. Nuestros profesores nos decían que solamente con mirar, saludar y ver caminar a la persona en el consultorio uno ya debería tener el 30% del diagnóstico. Así Entonces es bien importante eso, no perdamos, por favor, profesionales de la salud, no perdamos esa bendición de poder observar adecuadamente a las personas cuando llegan a nuestros consultorios. Entonces es bien importante ese aspecto, tener en cuenta que definitivamente lo que yo le cuente al médico, lo que el médico me pregunte, es de mucha importancia. Sí, mi querido doctor, eso es bien importante porque están abriendo el corazón. Entonces, cuando entra el medicamento a la casa, lo guardamos en el hogar. Pues yo por lo menos lo primero que pienso es mi hija, ¿cierto? Los que tenemos niños decimos esto tiene que estar lejos de los niños, pero ¿cuáles son esas cosas que debemos tener en cuenta en el almacenamiento? Bueno, en primera instancia, para nuestros televidentes, también déjeme advertirle dos cositas. ¿Quién es el que le vende el medicamento? Por favor, farmacias oficiales, farmacias legalmente constituidas. Ay, sí, hay medicamentos falsos. Tatiana, es que el 35%, ojo pues familias,
35% de los medicamentos que se usan en Colombia son de origen ilegal. No Estamos puede hablando ser. de una cosa gravísima. Grave. Entonces, la invitación es a que después de que se lo recete el médico bien, que usted sale de la consulta y le pregunta, doctor, ¿esto para qué sirve? Doctor, ¿esto cómo me lo tomo? Doctor, ¿a qué hora me lo tomo? Doctor, ¿por dónde? Explíqueme bien, si es vía oral o si es para untármelo o si es vía rectal o si es vía sublingual. ¿Cómo hago eso? Con toda confianza díganle al doctor eso. Díganle, por favor, que les explique bien eso. ¿Qué dosis? ¿Cuántos días? Si es por la mañana, por la tarde o al mediodía. Todas esas preguntas hay que hacerlas claramente. Entonces, ya después nos llega el medicamento a nuestra casa a través de un mensajero muchas veces, mucho cuidado. ¿Qué tengo que revisar yo en la farmacia o cuando me llega el medicamento? Que efectivamente sea el mismo nombre que el doctor me recetó, que sea la misma dosis, que sea, si son 50 miligramos, son 50 miligramos, si son 500, si es 1 gramo, la dosis que sea, ¿cierto? O sea, la concentración que debe tener el medicamento, revisarlo exactamente. Y tener muy en cuenta que muchas veces un medicamento se parece a otro. Ay, sí, En la caja y las pastillas, sí que es cierto. Estas cositas que vienen así empacaditas, se parecen a otros, ¿sí? Y muchas personas que recuerdo que cuando llegaban algunos pacientes por ahí en los pueblos, decían, doctor, yo me tomo unas pastillitas blancas o unas pastillitas azules. La gente no tiene eso claro. Ojo pues con el nombre, que sea verdaderamente el medicamento que le ordenó el médico. Y cuando están dos personas en la casa que toman medicamento, que sea el de uno separado del otro, porque mis papás, por ejemplo, en ocasiones comparten el mismo medicamento y ya después se toman el que no es porque se les parece. Muy bien, eso es súper importante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense aquí con nosotros, que este tema es muy importante, es vital y le puede salvar la vida. Ya regresamos. Recuerden que el próximo domingo 14 de junio será la gran marcha de la fe y el amor en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Tendremos la procesión desde el Parque de Boston hasta el Parque de Bolívar, luego iremos a la Eucaristía en la Catedral Metropolitana, oficiada por el Arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, y recuerden que nosotros esperamos el apoyo de todos ustedes para que esta marcha sea posible, llevarla como una transmisión a través de este canal Televid, y que tenemos estos souvenirs con todo el cariño que mandaremos hasta su casa a todas las personas que se sumen a esta causa hermosa. Informe 604-322-9050. Contamos con tu apoyo y tu aporte. Es que iba a decir apoyo y leí allí aporte. Doctor, ¿cómo se llama eso en la mente? Pues yo no sé, pensar una cosa y decir otra. Esa es una confusión mental. Eso nos pasa mucho a los Le recomiendo que hable con el doctor Cristian. Eso con el doctor Cristian, mejor dicho, me manda por allá, me lleva por allá para el hospital mental. Miren, bien importante este tema que nosotros estamos aprendiendo hoy aquí, y es el manejo de los medicamentos en el hogar. Probablemente ustedes, los especialistas y las personas capacitadas en todo el área de la salud, saben bien qué hacer, pero nosotros a veces confundimos hasta los medicamentos porque tienen una letra pequeñita. No nos ponemos las gafas, no miramos bien, nos confiamos en el blister, nos confiamos en que, ay, sí, esta se parece o esta es como del mismo color como los que usted tiene ahí, ay, sí. Y resulta que 2 medicamentos que le mandaron tienen la misma forma, el mismo blister, el mismo empaque. Entonces es importante empezar a darnos cuenta de aquellos errores que nosotros cometemos y los 5 correctos del consumo que nos va a enseñar el doctor. Yo creo que eso es bien importante, inclusive esto no es solamente que se los enseñemos a la población general, esto se sigue en los hospitales, porque en los hospitales muchas veces nos sucede esa situación. Ese es de los, digamos, nosotros lo llamamos eventos adversos, que muy frecuentemente pueden terminar en dificultades a la persona que estamos atendiendo. Hay muchas veces que los pacientes son alérgicos a un medicamento que no está anotado en su historia clínica, en el CARDES que tienen las enfermeras, y se equivocan. ¿Por qué? O porque tienen el mismo color, la misma presentación o alguna cosa. Entonces, un primer correcto que tenemos que saber, así como usted lo mencionaba ahorita, muchas veces el papá y la mamá se toman una pastilla del mismo color y se cruzan. Entonces tenemos que saber, el primer correcto es, ¿para quién es esto?
el paciente correcto, que no sea para fulano, pero no, el paciente correcto, ¿cierto? Tengamos pues en cuenta eso, porque muchas veces nos acostumbramos a que tomátela, que a mí me cayó bien, dale tranquilo, y muchas veces caemos en errores más graves que la misma enfermedad que tenía la persona. El segundo componente de los 5 correctos es el medicamento correcto. Entonces, periódicamente yo me fijo si verdaderamente estas pastillas que tienen este nombre y esta presentación, si son las que me mandó el médico, ¿cierto? Entonces, para eso es bien importante verificar. El tercer componente de estos 5 es la dosis correcta. Usted me lo mencionaba ahorita, muchas veces la gente dice, no, esto es de 100 miligramos, yo me tengo que tomar 50, venga, partamos. Realmente tengo que decir, y voy a poner un ejemplo muy con estas capsulitas por decir alguna cosa, simplemente por poner el ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, mire, supongamos que esto fuera un comprimido, no sabemos exactamente en qué parte del comprimido de la pastilla están todos los miligramos de la comprimido sustancia. Quiere decir las que son una pasta. Esta que usted nos estaba mostrando es una cápsula. Es una cápsula, ¿cierto? Pero como tienen diferente color, yo quería hacer la analogía. Supongamos que todo el medicamento está en el lado amarillo de esta cápsula. Yo, si parto este otro, que de pronto tiene todo el medicamento en otro lado, pues me tomo el medicamento, en el otro lado me tomo almidón o alguna de esos otros buffer que utilizan en las entidades que producen medicamentos, en las farmacéuticas, en los laboratorios farmacéuticos, y entonces yo termino no estando seguro de cuánto me estoy tomando. Entonces, por eso es importante nosotros tener en cuenta, hay algunos aparaticos, por ejemplo es un triturador de medicamentos que permite triturarlos cuando se puede hacer eso, ¿cierto? Hay otros que logran partir la pastilla adecuadamente con una medición más aproximada a la mitad. Pero en las casas muchas veces no tenemos estos equipos, entonces es mejor que la persona se acostumbre desde el origen. Si le mandaron 50 miligramos, son 50 miligramos, deme las pastillas de 50 miligramos, no me venda otra cosa. Ese es el mensaje que queremos decir. Si le parece, antes de continuar con los 5 correctos, le damos nuestro WhatsApp que de pronto nos hablan de estos temas. Usted manda, mi querido doctor, no se diga más. Pablo, muéstreme qué nos están diciendo. Hola, doctor Carlos, si una persona tiene varios medicamentos formulados al mismo tiempo, ¿qué cuidados debe tener para evitar errores al tomarlos? Aprendiendo mucho con ustedes. Luis Fernando Pérez, gracias. Luis Fernando, muchas gracias por esa pregunta porque es supremamente importante. Esa instrucción se la debemos pedir al médico, ¿sí? Se la debemos pedir al médico porque hay interacción farmacológica. Puede ser que, digamos, yo me tome un medicamento que, digamos, sea para la alergia, pero también me lo mandaron al lado de otro que me genera la alergia. Entonces hay una interacción, hay una competencia entre esos medicamentos o hay una potencialización, ¿cierto? Si es el mismo, digamos, acción farmacológica, entonces se aumenta. Entonces, hablar con el médico. Por eso dice, cuidado con, se me acaba, que dice también en esas indicaciones que puede producir alergia con los mismos componentes. Efectivamente. Por eso es que hacen esa advertencia. Y se hace esa advertencia porque el medicamento tiene un nombre comercial, por decirlo de alguna cosa, pero tiene unos componentes químicos que puede ser los que causen esas alergias. Entonces usted le dice, no indicado a pacientes alérgicos a. Exactamente. ¿Sí? Y entonces dan el nombre científico o el nombre genérico de la sustancia que se está recibiendo. Cuando recibimos ese medicamento, que aquí me está acordando mi compañero Pablo de algo, recibimos el medicamento, ya sea que se lo mande la EPS, que le llegue por domicilio o que se lo entregue el farmacéutico, usted tiene que leer, porque hay nombres comerciales y hay nombres genéricos, ¿cierto? Pero que el componente sí sea el adecuado, porque de pronto usted cuando dijo ahorita es que se llamen igual, no todos se llaman igual, porque tienen nombres de diferentes farmacias. Así es. Y los precios son diferentes también. Sí. Entonces lo importante es que el componente que le mandó el médico sí sea el que está ahí. ¿O cómo sabemos eso? Pues ese es un debate muy grande que se ha hecho en el sistema de salud colombiano, porque pues obviamente los laboratorios farmacéuticos tienen unos nombres comerciales en donde definitivamente no solamente cobran ahí la sustancia que está
administrando, sino que también cobran todos los antecedentes de investigación, O sea, el nombre de un medicamento que vende con nombre comercial, sí, es porque esa industria farmacéutica lo exploró, lo investigó y ellos fueron los que lo crearon. efectivamente. Los otros lo replican. Los genéricos, usted puede coger esa sustancia, coger la sustancia genérica, no ponerle el mismo nombre comercial que tiene el laboratorio que lo realizó y usted ya poder disminuir esos costos, ¿sí? Y cuando el doctor te dice, tiene que ser de esta marca con este nombre que te dice específicamente, pasa mucho, por ejemplo, con los antibióticos, que tiene que ser este antibiótico y que de pronto también es un poco más costoso. El tema de los genéricos muchas veces es por el bolsillo de las personas que les toca comprar de su propio dinero. ¿Eso por qué lo hace? Porque seguramente el médico tiene claridad meridiana de que ese medicamento comprado de esa marca le garantiza a usted la dosis que él está administrando. Okay. Si usted puede que compre el genérico por otro lado, o que, como le dije ahorita, estamos en nuestro país, definitivamente tenemos un 35% de medicamentos que no sabe quién los hizo, no saben cómo llegaron a esa farmacia. Uno tiene que estar, digamos, tristemente lo tengo que decir, tiene que estar como a la defensiva, ¿cierto? Entonces, comprar medicamentos genéricos correría ese riesgo, o inclusive los nombres comerciales también los están falsificando. Definitivamente tenemos que tener esta ruta que estamos hablando de médico recetando, una farmacia respetuosa y honesta que sea la que me entregue los medicamentos y obviamente el cuidado adecuado en la casa. Esas son digamos, los pasos que tenemos que estar custodiando, digámoslo así. Es que todo lo falsifican, mi querido doctor. No le digo que al doctor Osvaldo ya lo falsificaron. Imagínese, también en las están redes hasta sociales, falsificando a las personas. Vendiendo medicamentos. Un clon del lo doctor clonaron. Osvaldo, sí. Doctor Carlos, Tati, buenas tardes. Algunos pacientes le creen a la inteligencia artificial y a la publicidad de medicamentos que se hace por internet. Felicitaciones, muchas gracias. Esa es la idea. Ese es un tema también muy interesante que nos está diciendo nuestro, ¿cómo se llama? No nos puso el nombre, pero es un televidente muy interesante. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, y esperamos que algún día podamos hacer un debate aquí o un foro con los otros amigos de Tu Salud, hablando de la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina o en la prestación de servicios de salud, que es un tema interesante. Pero mucho cuidado, por favor, no estamos autorizados para creerle todo a la inteligencia artificial o para creerle todo al internet, una cantidad de mensajes. Coméntenlo con su médico, que muchas veces inclusive, y voy a llamarle la atención otra vez a los médicos, ojo pues, no nos dé angustia porque una persona está leyendo, porque una persona está conociendo, porque investigó en internet y le dijeron esto y esto y esto. Si usted como médico ve algún error ahí, pues hágale caer en cuenta a su paciente que eso no es así, que lo que usted conoce tiene estos y estos parámetros. Entonces, no podemos evitar, ojalá pudiéramos decir, jamás se mira en internet y la gente hiciera caso, pero no, eso es lo primero que uno esa es hace. una condición inconsciente de las personas que le da un diagnóstico a alguna situación, inmediatamente investigan y entonces muchas veces hasta discuten con el médico, doctor, pero es que ese medicamento dice el internet que no es a esas dosis o que no se debe tomar con leche, sino que se debe tomar con agua. No, doctor, ahora los médicos en internet, también los influencers, que uno dice una cosa y el otro dice todo lo contrario, que hace un año pensaban una cosa y este año ya piensan todo lo contrario. Claro, la medicina está cambiando, está evolucionando, pero es muy interesante eso. Por eso ustedes siempre dicen su médico de familia, su médico de confianza, el que lo conoce a usted, el que conoce los antecedentes familiares. Eso ojalá siempre fuera así. Y nos están preguntando. Bueno, pero también le iba a comentar que también los médicos, ser honestos y ser humildes en el sentido de que hay temas que uno no sabe, es que la medicina es de las ciencias que más evoluciona, que más se actualiza, que más tecnología se utiliza, no tenemos que sabérnoslas todos. Entonces uno decir, ese tema no lo conozco, permítame yo pregunto, permítame yo consulto, no tenemos que sabérnoslas todas. Entonces yo creo que también es un llamado a la humildad del Así es como doctor. Que los médicos se bajen del púlpito. Por eso aquí los médicos son amigos, porque son amigos de nuestra salud, personas con experiencia, con trayectoria. El doctor, usted que ha sido también dirigente de hospitales, imagínese manejar personal de la salud, tanta experiencia, profesor, docente, en fin, tantas cosas.
y son amigos de nuestra salud. Eso es súper importante también, que los médicos se humanicen un poco y nos vean como seres integrales, que nos miren a los ojos, eso es muy importante. Nos dicen, doctor Carlos, ¿qué tan peligroso puede ser tomar un medicamento que nos sobró de una enfermedad anterior sin consultar nuevamente al médico? Gracias por abordar este tema tan importante, nos dice Andrés Vélez. Gracias. Andrés, no, gracias a ti, porque definitivamente ese es uno de los problemas que tenemos. Ahorita vamos a hablar qué disposición debemos tener con estos medicamentos que nos sobran, con estas pastillitas o medicamentos en general que no hubo necesidad de consumirlos todos. Es muy importante desechar estos medicamentos porque posiblemente ya terminó su acción farmacológica, y entonces es bien importante que nosotros desechemos esos poquitos que nos sobran, porque podemos intoxicar a una persona o podemos estar pensando que nos estamos tomando X medicamento, X sustancia, pero resulta que ya esa sustancia perdió la acción farmacológica. Cuando tiene una fecha de vencimiento. O por ejemplo, doctor, si no vemos, ahí yo no sé si usted alcanza a ver, si no se ve la fecha de vencimiento, porque algunas la tienen impresa, otras las tienen como en un relieve en el medicamento. Permítame, por ejemplo, esta. Si uno no le ve la fecha, o hay personas que los cortan, los va cortando. Por ejemplo, este lo tiene aquí como en un alto relieve, ¿cierto? Y entonces, si usted no puede ver la fecha de vencimiento, mejor que no se lo tome, no lo guarde, ¿cierto? Porque no sabe, estos son vitaminas y bueno, y aquí sí se ve la fecha, pero doctor, eso es súper importante también. Total. Lo que sí es muy importante es que cuando usted terminó la cantidad, el tiempo que el médico le indicó, ojalá deseche esos medicamentos, porque ahorita vamos a hablar de cuál es el peligro de tener medicamentos que ya yo no estoy utilizando porque definitivamente cumplí con el tiempo que me indicó el médico. Oigan pues, es el tiempo que me indicó el médico, no es que yo ya me siento mejorcito, y ya dejé de tomar porque ya no me volvió a doler, o porque ya me deshinché, o porque ya no me veo tan feo. No. Eso es muy frecuente, doctor. Las personas ya se sienten mejor y se les olvida y se lo dejan de tomar y se lo comparten a otro y tome que yo me sentí mejor. En fin, responsabilidad también, el llamado a la responsabilidad con los medicamentos, qué hacer, cómo desecharlos. Ya vamos a hablar de eso, mi querido doctor. Mientras tanto, tomémonos una aromática de hierbabuena, ¿le gusta? Perfecto, está muy bien. Sirve para de todo. Sí. Veamos entonces esta nota. Hola, mi nombre es Alejandra Jiménez, soy administradora ambiental y sanitaria y auxiliar de vivero. En el momento pertenezco a la corporación Parque Arví. Hoy les vengo a contar acerca de las propiedades medicinales que tiene la planta de hierbabuena. La hierbabuena es conocida por ser una planta digestiva y refrescante. Ayuda a reducir los cólicos y las náuseas. También nos ayuda como a calmar los nervios y a entrar en un estado de relajación. Los cuidados son muy básicos. Debe estar en un lugar de semisombra, no sol directo, humedad relativa. Ella crece con facilidad y se adapta pues como a todos los espacios. Esta es la única planta que no debemos mezclar con otras aromáticas para que su crecimiento sea más fácil. Podemos hacer esta infusión en nuestras casas para aliviar molestias estomacales leves, para refrescarnos y para relajarnos. Atentos mis amigos de Tu Salud, porque tenemos un super plan para este próximo 30 de junio. Nos vamos de romería al hermoso municipio de Jardín a visitar la Basílica de la Inmaculada Concepción, la Plaza de los Libertadores, moliendas tradicionales, caminata por sus calles patrimoniales. La idea es compartir, estar en comunidad, visitar.
y cultivar en el jardín de tu alma una jornada de contemplación, una jornada de montañas y lo más lindo, lo que más me gusta, el aroma a café. Vámonos juntos para esta romería al municipio de Jardín. Informes y reservas 604-322-9050, opción 1 y opción 4. WhatsApp 305-224-9333. Y para los que no se quieran ir de romería, también les tenemos un plan muy especial y es un retiro espiritual, sanar para volver a empezar. Esto será ya del 5 al 7 de junio en la Casa de Encuentro La Rondalla. Si estás animado o muy desanimado y necesitas, mejor dicho, empezar de cero, sanar y volver a empezar, entonces no lo pienses más, llama, pregunta, di que tú quieres ir a este retiro espiritual. Lo más importante, sea que creas que lo necesites o no, ahí estamos nosotros para acompañarte siempre en cada paso de tu vida. Recuerden los informes y reservas 604-322-9050. Seguimos recibiendo mensajes, mi querido doctor, pero es bien importante esto que nosotros estamos hablando aquí en el día de hoy, y es que usted mencionaba, hay tantas cosas de qué hablar, yo sé que hay muchas preguntas, pero usted mencionaba entonces la disposición final de los medicamentos, definitivamente cuando terminemos una fórmula, desechar. Sí, efectivamente, porque es que corremos muchos riesgos, Tatiana. El primer riesgo que cometemos es que de pronto nos dé por recomendarle a alguien, ve, tomate estas pastillitas que me sobraron o tal cosa. O la otra persona, sin preguntarle a nadie, dice, mi mamá se tomaba esto para el dolor de cabeza y se lo toma, ¿cierto? Entonces es bien importante que nosotros nos acostumbremos a que medicamento que ya terminamos, de acuerdo con lo que nos indicó el médico, lo podamos desechar adecuadamente. Hay mucha gente, sobre todo ahorita, que gracias a Dios logramos conseguir un sistema de salud que suministra los medicamentos adecuadamente, pues no, obviamente no en esta época, porque todos, como usted lo mencionaba al principio, estamos en un momento crítico del sector salud, pero la gente le suministraban los medicamentos y ellos pedían más. Por ejemplo, los pacientes que toman medicamentos, digamos un hipertenso que tiene que tomarlo varios días, acumulaban mucho y después resulta que tenían una cantidad de medicamentos en la casa sin saber qué hacer. Hay unos medicamentos que uno pudiera llamar de alta peligrosidad, que definitivamente sí pudiéramos nosotros casi que evitar al máximo que los utilicemos. Pero por decir algo, una cremita que sirve para una quemadura o para una irritación, o para decir algún spray que sirve para los calambres, o un analgésico, un antipirético, uno podría decir qué bueno que la gente los aprenda a manejar. Entonces la primera recomendación es la siguiente: si tú decides tener esos medicamentos que son muy comunes, que se los venden en la tienda, que los venden en diferentes partes, por favor estudia un poquito de esos medicamentos, por lo que estábamos mencionando ahorita. Nosotros encontramos unas indicaciones o unas contraindicaciones de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, no suministrar en niños, no suministrar en personas mayores, no suministrar en embarazadas, tener en cuenta la alergia a tales y tales sustancias. Entonces es bien importante que si yo voy a tener 5 o 6 medicamentos en mi casa, sepa cómo los manejo. Son 5 o 6 medicamentos simplemente, yo me puedo aprender qué cosas puedo hacer con ellos y qué cosas no puedo hacer. Doctor, no se puede acabar este programa sin la siguiente pregunta. Dígame. ¿Dónde los debemos almacenar? Yo ahorita decía al principio, yo siempre los pongo lejos, en un lugar donde mi hija no alcance, pero muchas personas los tienen en la cocina o en el baño, también en el botiquín del baño. ¿Qué hacer? Perfecto. Lo primero es eso. Lo primero es que usted tiene que tener en cuenta que usted tiene que defenderse, digámoslo así de alguna manera, o defender a los niños de los medicamentos. Porque definitivamente los niños destapan lo que nadie es capaz de destapar, los niños alcanzan lo que nadie es capaz de alcanzar. Ellos son unos niños, seres especiales en su exploración, miran una cantidad de cosas que bueno, a mí me pellizcaban cuando eso sucedía, pero bueno, eso ya está mandado a recoger. No lo dejaron explorar. Efectivamente. Pero sí es muy importante eso, evitar que los niños tengan alcance, ojalá pudiera ser bajo llave, ¿cierto? Pero hay una de las cosas que frecuentemente modifican la funcionalidad o la farmacodisponibilidad o la acción farmacológica de un medicamento, y uno de ellos es el calor. Entonces, por eso en la cocina, donde se genera calor,
es mejor no tener los medicamentos. Y otro elemento que también altera la farmacodinámica de un medicamento es la humedad. Y entonces tenerlos en el ¿cómo se llamará? Como en el botiquín, armario del baño, tiene... La gaveta del baño. La gaveta del baño tiene también ese problema, que el baño tiene mucha humedad, entonces modifica esas funciones que tiene el medicamento. Por eso es bien importante que nosotros destinemos un botiquín, y es que este programa lo podríamos llamar así, el botiquín a conciencia, el botiquín consciente, donde la gente diga, yo sé que tengo en mi botiquín, yo sé que tengo... Sí, entonces es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos a ver si alcanzamos a leer una o dos preguntitas rápido ya para cerrar este programa. Amigos de Tu Salud, buenas tardes, doctor. Reciban mi más cariñoso saludo. Mil gracias por este importantísimo tema. Le pregunto al doctor Carlos, los medicamentos después de cumplir la fecha de vencimiento, ¿qué tan cierto es que nunca vencen? Ay, Dios mío, que solo tienen unas fechas solo por requisito del INVIMA. Y por favor, si deben suspender su consumo porque ya se cumplió la fecha, cómo desechar, o sea, la finalidad de los medicamentos, Marta Eugenia, para que les den mal uso. Entonces vamos con esta pregunta de Marta Eugenia, ya vamos a despedir. Es súper importante lo que ella nos dice. Doctor, por favor, me informa por qué cuando ordenan dos inyecciones diferentes no se pueden mezclar y aplicarlas juntas. Pregunta Lupita, qué buenas preguntas. Con esas cerramos, doctor. Absolutamente. Y gracias. Lo primero es que definitivamente cuando tienen fechas de vencimiento, esa es la garantía que da la empresa o el laboratorio farmacológico que lo fabrica. Esa es una exigencia que se tiene de acuerdo a como estamos diciendo, a la farmacodinámica de esa sustancia. Entonces no es garantía que un medicamento se venció y tranquilo, no te preocupes que eso dura 3 meses más o 6 meses más, dicen algunos, o eso es requisitos del INVIMA para vender más. Por favor, esto es un tema serio, es un tema estudiado científicamente, es un tema que tiene un rigor científico, un rigor metodológico. Entonces si nos están diciendo que eso mismo pasa con los alimentos, ¿sí? Entonces definitivamente tenemos que hacerle caso a esas fechas, el primer elemento. El segundo elemento, ¿dónde disponemos esos medicamentos que ya se vencieron o esos medicamentos que me sobraron? Yo traje estas pastillitas aquí, unas roticas, porque ya están consumidas algunas, hasta ahí llegó la fórmula, me sobraron otras, esto lo tengo que botar, para eso traía yo esta forma. Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta y no disponerlo en la basura normal que nosotros, uno puede decir, esto es como de reciclable, entonces metámoslo al sitio de reciclaje. No, ojo pues con eso, porque muy frecuentemente esto lo cogen unos malhechores y después lo venden como si fuera nuevo, como si fueran nuevos. Entonces esto hace parte, cuando botamos los medicamentos así en cualquier parte, los fascinerosos los cogen y después los venden. Entonces lo ponemos en la basura normal, ¿o dónde? No. En la basura normal no se debe disponer. Dios mío, ¿cómo igualmente, así? Mucha gente dice, entonces yo voy a botar este poquito en el inodoro. No, porque esto altera también las características del agua que estamos diciendo. Entonces, en las farmacias y en algunas unidades residenciales hay unos dispositivos azules. Ahí es donde yo tengo que botar. Entonces, en la farmacia donde te entregaron los medicamentos, allá deben tener un dispensario o un dispensador de medicamentos. En las farmacias, en los hospitales también, sí, en los hospitales, en algunas unidades residenciales, y ojalá también este sea un tema de salud pública, ya que tenemos esa información, que las personas que pertenecen a las juntas de acción comunal, los de las unidades residenciales, que hagamos esto para que lo hagamos responsablemente. Son unos desechos riesgosos, entonces hay que saberlo Desechos manejar. Riesgosos. Ay, mire, cosas tan importantes que no sabíamos. Los queremos mucho, doctor, muchísimas gracias. Gracias, y nos despedimos entonces con esta frase que es suya. Dígala en sus palabras, por favor. El manejo adecuado de los medicamentos en casa es un acto de amor y de responsabilidad. Empieza con una pregunta al médico. Se sostiene con un botiquín ordenado en un lugar fresco, acuérdese, no en la cocina ni en el baño, y termina disponiéndolos adecuadamente. Muy bien, los queremos, chao, chao, y gracias, doctor.